Sí, buenas tardes, hermanos, y todos los que nos ven por este medio. El día de hoy vamos a continuar con el mensaje de la semana pasada. ¿Se recuerdan el título? Frutos de arrepentimiento. El título de hoy también es Frutos de arrepentimiento, pero la parte 2. Recuerdan que la semana pasada nuestro hermano Ricardo Reverón nos ministró con su palabra, con la palabra del Señor. Y él hablaba de Juan el Bautista allá en el río Jordán cuando bautizaba, y se le acercó mucha gente para que fueran bautizados por él. Pero hay algo que él hizo mucho énfasis, y era en el arrepentimiento. Se recuerda que él le dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces él les instaba, o sea, les invitaba a que se arrepintieran de sus pecados, porque él sabía quiénes eran los fariseos. Pero el común denominador era arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo en esa oportunidad. Entonces, en esa misma orden de idea de este mensaje del arrepentimiento, como dije, no sabemos, no hay un registro de cuántos realmente se arrepintieron y fueron bautizados, pero lo que sí podemos estar seguros es que alguien tuvo que aceptar esta invitación del arrepentimiento. Ahora, es necesario que todos entendamos qué es el arrepentimiento, y por eso yo busqué en algunos diccionarios y entonces encontré algo, escribí lo que más se les parecía a muchos conceptos que hay acerca del arrepentimiento. Y dice: el arrepentimiento es un sentimiento de culpa que produce en el hombre un cambio radical de actitud y lo lleva al pleno convencimiento de que está errado. O sea, lo lleva al pleno conocimiento que de lo que está haciendo, si está malo, él sabe que está malo. Él está convencido que está malo. Ahora, si nosotros entendemos esto, entendemos que el arrepentimiento es algo que nos convence de que estamos mal, entonces hay que hacer algo al respecto. El doctor Charles Stanley usa la palabra griega epistefo, que es traducida como girar o volverse. Implica una transformación total de la vida de una persona por la influencia del Espíritu Santo. Entonces, si unimos estos dos conceptos, vemos que el arrepentimiento no es más que dejarte hacer lo que tú sabes que estás haciendo mal. Y no solamente eso, sino no hacerlo más. Porque uno puede decir: sí, yo me arrepiento de esto, me arrepiento de aquello, y yo sé que estoy haciendo esto mal, y esto mal, esto mal, pero si mañana caigo en lo mismo, y pasado mañana, entonces no es un arrepentimiento genuino. De eso es lo que se refiere el doctor Charles Stanley, que es un giro de 180 grados, donde, por eso el Señor Jesucristo le dijo al paralítico de Betesda. ¿Se recuerdan el pasaje paralítico de Betesda cuando estaban en el estanque de Betesda, que no podía meterse porque era paralítico? Y cuando el agua se mecía, ya le pasaban por encima mucho, y entonces él no tenía chance. Pero el Señor le sanó. Y una vez se lo consiguió en la sinagoga, y le dijo: mira, fuiste sanado de esa enfermedad, pero no peques más, le dijo. O sea, él le advirtió: pero no peques más, para que no te suceda algo peor. Entonces, el arrepentimiento, cuando es genuino, cuando de verdad es genuino, da fruto. Por eso se llama frutos de arrepentimiento. Ahora, ¿cuáles son esos frutos de arrepentimiento? ¿O cómo sabemos que un verdadero convertido, cómo lo conocemos? ¿Cómo conocemos un verdadero convertido? Número 1, un verdadero convertido produce frutos de arrepentimiento, que es lo que estamos hablando. Vamos a hablar, yo voy a leerles aquí la historia de Jesús y Zaqueo. Yo sé que muchos conocen esta historia, y el que no la ha leído puede leerla. Está en Lucas capítulo 19.
Y voy a permitir leerles para ustedes Lucas capítulo 19, la historia de Zaqueo. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Es un arrepentimiento genuino. ¿Pero qué le provocó eso? La presencia del Señor Jesús. Si nosotros creemos en Dios como Padre, en Jesús como Hijo y en el Espíritu Santo como el Consolador, entonces vemos que la transformación de un ser humano solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Solamente. Porque este hombre era rico, le faltaba algo. Dice que era publicano, jefe y rico de paso. Pero hay algo que lo hizo cambiar de opinión, que lo hizo que la conciencia le provocara este cambio radical de actitud y que le provocara que dijera: oye, yo he defraudado, yo devolveré a los pobres lo que le he quitado o lo que he defraudado. ¿Qué lo hizo? Dice que él recibió al Señor Jesucristo en su casa. Exactamente eso pasa con un verdadero convertido cuando recibe a Cristo en su corazón. Cuando lo recibe en su casa, el cambio de actitud, tiene que haber un arrepentimiento de las cosas que hacía mal o que estaba haciendo mal. Y hay un giro de 180 grados. Entonces, eso lo provoca solamente el Señor. En la vida es el único que puede cambiar la vida de un ser humano. Entonces, el verdadero convertido, como punto número 1, produce fruto de arrepentimiento. Ahora, ¿cuál otro fruto puede producir un verdadero convertido? Produce fruto del Espíritu. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, el versículo 22, y da una serie de frutos que da el Espíritu Santo. Y dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, un verdadero convertido, aparte de que refleja el arrepentimiento como tal, o sea que lo que hacía ya no lo vuelve a hacer. Y el Señor Jesucristo se lo dijo a la mujer que sorprendieron en adulterio. Todos conocemos el pasaje cuando todos la trajeron para acusarla que la habían encontrado en adulterio. El Señor le dijo, pues, ¿dónde están los que te acusaban? No, ninguno, se fueron. Y yo tampoco te acuso, le dijo. Vete y no peques más. O sea, el llamado al verdadero arrepentimiento es no volver a hacer lo que estás haciendo. ¿Ok? Ese es el. Entonces, aquí leyendo los frutos del Espíritu, aquí lo podemos leer muy sencillo. El problema es cuán fácil es que eso se salga de nosotros. Por ejemplo, el amor. Y decía yo, ¿puede usted amar a alguien que haya violado a su hija de 5 años? ¿Usted puede amarlo? Es como difícil, ¿verdad? O sea, cuando usted se pone, ¿cómo voy a amar a eso? Pero ¿sabe? La palabra dice en Romanos capítulo 5, en el versículo 5, que el amor de Dios
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Imagínense eso. El amor de Dios, que es un amor ágape, ha sido derramado en nuestros corazones. Si ha sido derramado en nuestros corazones, entonces ¿cómo está nuestro corazón? Impregnado de ese amor. Amén. Es algo que usted dice humanamente, eso yo no perdonaría a una persona así. Pero es que Dios nos mandó a perdonar, nos mandó a amar como Él ama. Amén. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Yo pongo el ejemplo siempre de cuando el que va a un gimnasio porque quiere desarrollar los músculos, y el primer día no le van a salir músculos. El primer día está difícil, ¿eh? Yo recuerdo cuando iba al gimnasio los primeros días y ya uno casi que ni el jabón podía agarrar al día siguiente porque le dolía todo. Pero uno tenía que ser consecuente en el ejercicio para que precisamente el músculo se fuera adaptando, se fuera acostumbrando y ya no te duele. Exactamente pasa con el amor o cualquier fruto del Espíritu. Tienes que ejercitar. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ejercítate para la piedad. Por algo Pablo le dijo a Timoteo, seguramente no era tan piadoso Timoteo, que Pablo le dijo, Timoteo, ejercítate para la piedad. Entonces es un ejercicio, tenemos que practicarlo, ejercitarnos en eso, ¿ok? Y como le decía a los gimnasios, si usted quiere sacar bíceps, tríceps, entonces ya el entrenador le dice, mira, hay que hacer este ejercicio, hay que hacer este otro, y al día siguiente, mira, vamos a trabajar con las piernas, vamos a trabajar con las pantorrillas, y así poco a poco hasta que va trabajando cada músculo del cuerpo. Eso pasa exactamente con los frutos del Espíritu. Aquí vemos gozo. Imagínense usted en la cola de la gasolina, 5 horas ahí, y cuando ya le faltan 3 carros, sale el policía y le dice, sí, acabó la gasolina, no hay gasolina, y usted pasó todo el día llevando sol ahí. Usted prende su carro y sale gozoso de ahí. Sale yupi, qué bueno, gloria a Dios que se acabó la gasolina, perfecto, vengo mañana. Seguramente no. Bueno, pero nosotros tenemos que ejercitarnos también para eso. No solamente en los tiempos fáciles o en los tiempos de alegría, en los tiempos de tristeza también necesitamos ejercitarnos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Dice la palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces tenemos que ejercitarnos en eso. Paciencia. Paciencia. Otro fruto del Espíritu. Ahora, yo tengo siempre una lucha porque las mujeres siempre, ellas se dan su tiempo para arreglarse y esto. Mi lucha es siempre con mi esposa porque por lo general llegamos un poco tarde a la iglesia, es porque se tarda pues en arreglarse. Siempre todas las mujeres son así, la gran mayoría. Hay unas que se agilizan en otras. Entonces, la gran mayoría, no estoy diciendo que sean todas. Entonces uno necesita tener paciencia, porque entonces llega uno molesto al culto y aparte que llega molesto, llega tarde igual. Entonces es necesario tener ese fruto bien fortalecido, la paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos necesitamos fortalecernos, necesitamos ejercitarnos. ¿Por qué? Porque el mundo nos está observando. Vamos a ver si este verdadero es cristiano. Este es un verdadero cristiano. Entonces, el verdadero convertido, punto 1, se conoce por el fruto del arrepentimiento. Hay un verdadero arrepentimiento. El 2, por el fruto del Espíritu, que ya los nombramos aquí. Y como punto número 3, produce fruto de obediencia. Voy a leer Filipenses, el capítulo 2 de Filipenses. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, el Señor Jesucristo tenía poder para aniquilar a sus adversarios, a los soldados romanos que fueron y lo capturaron. Claro que él tenía poder de hacerlo. Pero entonces, ¿qué lo condujo a él a no hacer nada, a no defenderse? La obediencia. Dice que él se humilló, dejando su gloria, se despojó. Él se humilló despojándose de su gloria para convertirse semejante a los hombres, para convertirse en humano. Se humilló. Se humilló, ¿cómo? Dejándose clavar en una cruz, porque solamente un maleante. Dice que solamente los delincuentes morían de esa manera para ese entonces. Bueno, él se humilló dejándose clavar en esa cruz y morir de esa manera. ¿Por qué? Por obediencia. ¿A qué? A ese plan divino. Sencillamente, el Señor Jesucristo tenía tanto poder que a él, cuando lo fueron a buscar al Getsemaní, que los soldados romanos fueron con Judas, que lo había entregado, él salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Y cuando él dijo: yo soy, dice la Biblia que retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, se cayeron todos los soldados. Ahora, ¿tenía el poder de aniquilarlos? Por supuesto. Claro que tenía el poder, pero la obediencia iba por encima de cualquier cosa. Él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí este momento, esta situación, esta angustia que estoy viviendo. Pero dijo: pero no se haga como yo digo, sino como tú dices, como tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Amén. El problema es que a veces no entendemos la voluntad de Dios y no tendemos a desesperarnos. Por eso es necesario conocer quién es nuestro Salvador. Amén. Entonces, él se humilló de esas dos maneras, se despojó de su gloria y se dejó crucificar. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Voy a leerles, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo esté cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. ¿Sabe? Amén. El Señor, aquí hay una palabra que el Señor la recalcó 10 veces, desde el versículo 1 hasta este versículo que leí, el versículo 17, está 10 veces el Señor demanda la palabra permanecer. Permaneced en mí, permaneced en mí, el que permanece en mí. 10 veces está la palabra y la recalcó 10 veces. ¿Por qué será? Porque la única manera de que un verdadero convertido dé frutos de arrepentimiento, frutos del Espíritu y frutos de obediencia, es que permanezca en su palabra. ¿Por qué? Porque si usted permanece en su palabra, usted va a llegar a un alto conocimiento del Señor. Amén. Usted va a llegar a conocer quién es su Señor. Amén. Fíjense, en Juan 8, en el capítulo 8 de Juan, el versículo 31, ahí mismo, un poquito para atrás. Mire lo que el Señor les dice aquí a unos judíos que habían creído en Él. Dice así, Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Amén. Ahora, ¿por qué? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Nuestro pastor siempre dice que el creyente que no da fruto porque tiene probablemente una atadura. Y él lo ha dicho muchas veces. Pero cuando nosotros analizamos esto y no lo tomamos tan a la ligera, sino que, ¿será que yo no estoy dando fruto porque tengo una atadura? ¿Sabe? Yo estoy convencido de que hay una atadura. Totalmente convencido. El problema es que cuando no la reconocemos, ahí es donde está el problema. Pero hay una atadura cuando el creyente no está dando fruto. Y si hay una atadura, quiere decir que está encadenado, está preso. Eso es lo que es la simbología de una atadura. Y entonces, ¿cómo seremos libres de esto? Aquí dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Y conoceréis la verdad. Y esa verdad te hará libre. Amén. Te cortará esas ataduras. Es la única manera, mi querido hermano, mi querido amigo. La única manera de que esas ataduras sean rotas es que usted permanezca en la verdad, que permanezca en su palabra para que conozca la verdad. Y obviamente que la verdad os hará libre. Ahora, si nosotros entendimos esto, entendimos el arrepentimiento, entendimos que las cosas que hacíamos antes ya no las podemos volver a hacer, porque entonces no sería un arrepentimiento. Si entendimos que necesariamente tenemos que producir frutos del Espíritu y frutos de obediencia, hay algo importante, hay algo muy importante. Es que cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor, Él nos va a dar un premio, dice la Biblia. Él nos va a dar un premio, pero ese premio va a estar proporcionalmente ligado a sus obras. Y yo decía, pero ¿cuál es obra? Porque la salvación no es por obra. No, pero es que yo no me estoy refiriendo a la salvación. Cuando la Biblia habla de estos premios, no se refiere a la salvación. Se refiere a algunos privilegios. Los premios, el Señor tiene premios. Vamos a leer. Yo voy a leerle dos versículos donde habla de esto, que está en Mateo capítulo 16, para que veamos que la Biblia habla de los premios. Gloria a Dios. Capítulo 16, versículo Mateo, versículo 27. Dice así:
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el otro versículo está en Apocalipsis, que es el que más me gusta. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22. Versículo 12. Dice así: he aquí, dice el Señor, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces el Señor nos va a galardonar, nos va a premiar según sea tu obra. Amén. Quiero explicar bien que esto no se trata de la salvación, porque la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2. Pero este es un galardón que el Señor le da a cada uno de nosotros, según sea nuestra obra. Hermano, querido amigo que nos escucha, que nos ve por este medio, es importantísimo el arrepentimiento. Por eso el Juan insistió tanto de que debían arrepentirse. El Señor, cuando comenzó su ministerio, dijo: arrepentíos o pereceréis. Por algo necesitamos arrepentirnos, necesitamos confesar nuestros pecados. Amén. ¿A quién? ¿A un hombre? No, a nuestro Señor. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor bendiga su palabra, y yo estoy convencido, totalmente convencido, de que Dios envió esta palabra a usted que me está escuchando y me está viendo. Él la envió. Amén. Pero esa palabra que se la envió no va a volver a Él vacía. No, sino que Él la va a hacer prosperar en usted, para lo cual Él la envió. Gloria a Dios. Para que quizás usted que está escuchando este mensaje pueda decir: yo necesito ese arrepentimiento genuino. Yo necesito conocer de verdad de Jesucristo. Yo necesito permanecer en su palabra para conocer la verdad. Y esto que yo sé que tengo, que es una atadura, el único que me puede librar de esa atadura es Jesucristo, y es a través de su palabra. Que el Señor le bendiga, que el Señor prospere esta palabra en su corazón, y que pueda usted meditar en ello y pueda entender que es necesario un arrepentimiento.